Número 2, el problema del diferencial. El primero no es complicado, pues solo teníamos que encontrar una aproximación lineal, y para encontrar una aproximación lineal necesito conocer la derivada, y con la derivada puedo encontrar la pendiente y puedo encontrar el punto sobre la recta tangente, y ya escribo mi aproximación lineal. Entonces la derivada de esta función es e a la x menos 2, la voy a evaluar en el punto donde quiero hacer la aproximación. Entonces tengo que la derivada en x es igual a 2 es e a la 0, lo cual es igual a 1, y f de 2 es igual a e a la 0, lo cual es igual a 1. Entonces en este caso, ¿a qué es igual nuestra aproximación lineal? ¿Sí? 1 más 1 por x menos 2, la podían dejar así, o si querían podían reescribirla como x menos 1. Cualquiera de estas está bien, o x menos 1 es igual a l de x. Entonces es todo esto del inciso A. O el inciso B, teníamos que estimar estos dos valores, e a la punto 1 y e a la 1. Entonces e a la punto 1 aproximadamente a que es igual utilizando la aproximación lineal. Necesito evaluar la aproximación lineal en 2.1, porque observen que f de 2.1 es igual a e a la punto 1. Entonces sí, si les queda 1.1 es la respuesta correcta. Y la otra es como encontrar... sí es punto 1. Muy bien. ¿Sí? Es 1.1. 1. Gracias, sí, gracias. Ahí estamos. Muy bien. Entonces voy a encontrar la otra, e a la 1. Vamos a estimar e a la 1. E a la 1 lo obtenemos cuando tenemos la aproximación lineal en x es igual a 3. Entonces esta, como van a ver, va a ser una muy mala aproximación de 2, pero igual estimemos. Entonces ahora encontremos los errores relativos porcentuales, y aquí no le voy a prestar mucha atención al signo. Si tuvieron un más, un menos, no importa. Vamos a ver más que todo que tengan la cantidad porcentual correcta. Entonces con e a la punto 1 el error relativo porcentual es el valor de mi aproximación lineal, que sería 1.1, menos el valor que de hecho tenemos en e a la punto 1, dividido e a la punto 1. Y como este es porcentual, solo necesito multiplicar esto por el 100%. Entonces 1.1 menos... Sí. 1.1 menos e a la punto 1. Entonces como ven, este error es bajo, entonces solo lo voy a dividir por e a la punto 1. Entonces me queda un número como 46788 por 10 a la menos 3. Esto expresado en porcentajes es un 0.4678%. Entonces esto es aproximadamente igual a más o menos 0.47%. El signo, como les dije, no importa. Generalmente estos errores son positivos, porque con el error uno calcula la diferencia entre el valor estimado y el valor aproximado. Entonces con la segunda vamos a ver que el error es mucho más alto, porque aquí tengo 2, pero sabemos que el valor de e es 2.7181. Entonces aquí nos va a quedar un error alto, pero sí, 0.7182. entonces esto dividido e, bueno, y por el 100%, sí, nos queda un 26%. Entonces, como pueden ver, la mejor aproximación es la aproximación para e a la punto 1. Entonces, e a la punto 1
tiene la mejor aproximación. Pero digamos esto se debe a que E a la punto 1 está más cerca de A a la 2 que A a la 1. Entonces, como vimos con las aproximaciones lineales, a medida que nos alejamos del punto donde está la recta tangente, la aproximación va empeorando. Y si en algún momento quieren ustedes estimar E a la 10, van a ver que la aproximación lineal les va a dar un valor muy malo. Entonces nos vamos al segundo problema, que este es realmente el que tienen interés en saber cómo se hacía. Aquí, digamos, podían haber utilizado el volumen de un cascarón cilíndrico, esa no es una fórmula difícil, pero aquí lo más fácil es de que simplemente queríamos estimar el volumen y observemos qué sucede aquí. Este largo, esa longitud siempre se mantiene constante. Entonces, en cierta forma, el volumen del cilindro es igual a 30 pi por r al cuadrado. ¿Y por qué este r cuadrado lo estoy dejando todavía en cierta forma como una variable? Porque observen que tenemos dos radios. Tenemos un radio de 6, que es como que el radio interno, y tenemos el radio externo, que es una diferencia de 6.5. Ah, no, la diferencia es de 0.5. Entonces lo que podemos hacer ahorita es calcular el diferencial, calcular la diferencia entre estos dos volúmenes, el volumen interno y el volumen externo, y eso me da una estimación del volumen del cascarón cilíndrico. Entonces el volumen del cascarón... Ahora, ¿sí? tengo una pregunta. Ajá. Cuando leí eso, era el volumen del cascarón cilíndrico, el cual tiene una longitud de 30 pulgadas y un radio de 6 pulgadas. Yo entendí que 6 era también ya con el delta. Ah, sí, este 5.5 está bien porque entonces prácticamente el chiquito era de 5.5. sí, esa es otra respuesta que se toma correcta, porque digamos Andrés calculó las dos, y lo que vio es que ese chiquito que usaste sirve para encontrar, digamos, el valor más bajo posible. Entonces el que voy a encontrar ahorita es el... Ajá. Sí, es el rango de error. Entonces el volumen del cascarón es aproximadamente igual a dB. Entonces aquí encontremos dB. ¿A qué sería igual? 60. Sí, de R, porque aquí la variable es... Pero la idea es la misma. Entonces esto es 60 pi R por dr. Entonces con tener esto prácticamente ya tienen más de 15 puntos. Entonces solo tenemos que meter valores. El R que estoy usando aquí es 6, 60 pi por 6, el de R es 0.5, y luego tengo 360 por 6, sí, 180 pi. Y yo creo que esas son pulgadas cúbicas, pero eso no me interesa tanto. Entonces, en el caso de Andrés, que encontraste 5.5 por 60, yo creo que queda 172.5, eso en cierta forma también sería bueno. Pues, 175. Ah, no, primero 60 por 5.5, 165. Ah, con el pi, y con el pi sería 565. Entonces cualquiera de estas dos respuestas están buenas, porque como es una estimación, ahora viene la pregunta realmente interesante. Esto era todo el problema, pero digamos, yo creo que Mariana, ¿tu nombre es Mariano, no? O Ana Sofía, Fernanda, ajá. Pero no sé si alguien más hizo esto. ¿Quién de ustedes conoce el volumen de un cascarón cilíndrico? Yo creo que él está el volumen, yo lo estoy inventando, el volumen del área. Sí, esto se puede hacer. El volumen real también queda 187.5 pi. 172.5. Sí, entonces lo que podían haber hecho era encontrar el volumen del cascarón, y para las personas que saben el volumen del cascarón es algo que puede ser, digamos, un crédito adicional. Exactamente el volumen de un cascarón cilíndrico. Simplemente observen qué estoy haciendo aquí. Estoy encontrando el área de este anillo, y una forma interesante para encontrar el área de este anillo es que calculo el área del círculo interno y el área del círculo externo,
y si calculo la diferencia entre las dos áreas, me va a dar el área del anillo. Pero también se puede encontrar el volumen como si fueran dos cilindros, no dentro del otro. También. Bueno, miremos si al final todo encontraron el volumen del cascarón con la fórmula del anillo, podemos ver qué crédito parcial darles, porque el problema tenía cierta ambigüedad. Yo lo vi como un problema como de... Sí, entonces aquí exactamente el volumen del cascarón sería pi por L, y voy a poner por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Entonces algo que podrían haber dicho es, bueno, el radio externo es 6.5 y el radio interno es 6. Entonces podían calcular esta B. Y aquí vamos a tener 6.5 menos 6 al cuadrado. 6.5 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Nos queda que un 6.25, si mal no estoy. Entonces, pi por 30 por 6.25. Entonces vamos a ver. Nos queda 187.5 pi. Entonces, como pueden ver, este error es en realidad muy pequeño, digamos, el error relativo porcentual que iban a obtener con esta estimación es bajo. Y eso no es necesario calcularlo, pero lo que pasa es que en algún momento van a decir, bueno, esto no es exactamente al 187.5, pero observen que este cálculo es mucho más fácil que esta fórmula. Entonces, si en algún momento quieren ver, digamos, cuál es el error relativo porcentual, van a ver que es bajo, es como un 3%. Porque, bueno, en este problema no es tan... y aquí me falta el pi. Menos 187.5. Aunque en la verdad no puedo ignorar el pi por 100%. Esto es más menos 4.166%. Entonces es un error porcentual bajo. O el cascarón esférico, que es un problema que tenemos en las notas. En ese sí es más difícil encontrar una expresión de volumen para el cascarón esférico. Ese no solo basta con hacer esta diferencia de áreas entre estos dos círculos. Entonces ahí sí es más útil la aproximación. Entonces hagamos estos últimos problemas. Entonces quien hizo este análisis, digamos, tendría 5 puntos adicionales, el error relativo porcentual. Si encontraron el volumen de esta forma, podrían haber 20 puntos tranquilamente. Las respuestas son muy parecidas. Y hagamos este primero si estaba fácil. ¿Cuál es la derivada de cosecante? Sí, menos cosecante por cotangente, que es la misma que la de las trigonométricas, menos cosecante. Copio la función que está ahí adentro, a la x al cuadrado. Cotangente hiperbólico por 2x a la x al cuadrado. Ahora la segunda, vamos a ver a quién se le ocurrió utilizar propiedades de logaritmos. Pero igual podían haberla hecha con esa regla del cociente. Bueno, pero si alguien lo hubiera hecho con logaritmos, ahí hay otros 5 puntos extras. Yo la voy a hacer así, pero también la respuesta que se puede tomar válida es haciendo aquí una regla de la cadena, pero como yo lo siento muy tedioso. Porque digamos esto se vuelve logaritmo de pi menos logaritmo de 2 menos x. ¿Qué le hiciste, Andrés? Yo le hice la de cadena y después como tenía pi dividió 2 menos x sobre ese. Bueno, si al final simplificas, si vas a tener la respuesta que yo tengo, aquí hay 5 puntos adicionales. Pero simplificaron o solo dejaron así. Entonces esta derivada es igual a coseno logaritmo de pi menos logaritmo de 2 menos x, y solo nos queda por derivar el argumento de coseno hiperbólico. Entonces, ¿cuál sería la derivada del argumento de coseno hiperbólico? 0. Acá 0, entonces menos
Menos 1 partido 2. Pero luego la derivada de 2 menos 1. Ajá. Sí, eso es lo que me quedaba. Ah, muy bien, entonces sí simplificaste. Solo quería saber la del cociente. Bueno, cualesquiera de ustedes que llegó a esta respuesta simplificada son 5 puntos adicionales. No, hombre. Así me quedó. Ah, muy bien. De lo contrario, sí vamos a tener que derivar esta función, y esto sería 2 menos x dividido pi por menos 1 por 2 a la menos x a la menos 2. Muy bien. Entonces continuemos. El problema que sí estaba desafiante aquí del problema del cascarón cilíndrico. El problema de la aproximación lineal a ustedes les tocó uno un poco más fácil que el de la otra sección. Entonces siempre los niveles de dificultad como que se balancean. Entonces todo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer problemas con el teorema del valor extremo. Y de la clase anterior estuvimos dedicándole un montón de tiempo a funciones que tienen extremos relativos y cómo encontrarlas, y vimos que la conclusión era más que todo necesito toda la información de la primera derivada para encontrar los extremos relativos. Ahora con los extremos absolutos el método va a ser mucho más bonito, porque ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, si tenemos la función, vamos a observar de que los extremos absolutos pueden ocurrir solo en 2 situaciones. Cuando están en extremos del intervalo, como este caso, aquí está el mínimo absoluto y aquí está el máximo absoluto, o como vemos en estos otros 2 casos, pueden estar en los puntos donde tenemos extremos relativos. Entonces acá hay un extremo relativo y un mínimo absoluto, y 2 máximos relativos que también comparten el máximo absoluto. O una condición que necesitamos para realmente que nuestra búsqueda se reduzca solo un número finito de puntos es que la función sea continua, porque si la función no es continua vamos a tener que graficar toda esa función, y en algún momento puede incluso que no esté garantizada la existencia de estos extremos absolutos. Y la segunda condición es que el intervalo sea cerrado, porque digamos, por ejemplo, esta función podríamos pensar en extenderla, y aquí como que puedo conjeturar de que esta función continúa cayendo acá. Pero entonces el problema que ocurre ya si esta función, su dominio no está restringido, solo tendríamos máximo absoluto, pero ya no tendríamos mínimo absoluto, porque esta función sigue cayendo. Y en esta otra es peor, en esta otra si aquí sigue subiendo y aquí sigue bajando, o sea, no es garantía y que esta solo se mantenga creciente y creciente, pero como que es una muy buena tendencia. Aquí no habría ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Entonces por eso es que para los máximos absolutos necesitamos un intervalo cerrado, porque si no hay un intervalo cerrado puede que no exista uno o varios de estos extremos. Entonces ahorita miremos cuál es el método. Este método es simplemente un método que les está diciendo no es necesario que grafiquen la función, solo identifiquemos los puntos, los números críticos y los puntos que son los que forman parte del extremo o frontera del intervalo, y entre todos esos valores ahí hay los únicos candidatos para extremos absolutos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es identificar candidatos a extremos absolutos. Entonces como esos van a ser los únicos, puedo evaluar la función en cada uno de estos candidatos extremos absolutos. El más grande es el máximo absoluto y el más pequeño es el mínimo absoluto, y eso sería todo. Entonces ahí vamos a hacer estos problemas como les decía, no es necesario graficar la función. Si la función la tenemos graficada, obviamente el análisis es mucho más fácil. Entonces ahorita, digamos, en este 4.1 teníamos ahí varios ejercicios sin hacer, pero yo creo que todos están concentrados en el último ejercicio.
Entonces, si tienen todavía este documento, estos van a ser los problemas que vamos a hacer hoy. Tal vez en algún momento haga un cambio, porque en algunos quiero hacer unos cambios un poco molestos. Entonces, lo que puedo hacer es que eso se los puedo dejar en blanco. Vamos a hacer aquí algunos cambios en estos problemas. Y quiero analizar, digamos, por ejemplo, con esta función como seno, cómo están para graficar traslaciones y rotaciones. Entonces vamos a hacer estos ejemplos con unas mínimas variaciones. Entonces este sería que como el ejercicio 3. Ahora, obviamente uno tiene que justificar por qué hay un intervalo cerrado. Entonces hay varios modelos que los dominios van a estar restringidos porque, por ejemplo, van a tener cantidades económicas y las cantidades económicas siempre tienen que ser positivas. Entonces, cuando uno dice, bueno, no solo tiene que existir la función, sino me tiene que dar solo valores positivos, empiezan a restringir el dominio. También hay cantidades físicas como de masa o volumen o longitud que tienen que ser positivas. Entonces esa es una forma de justificar, bueno, por qué en algún momento el intervalo lo restringimos. Un relativo puede ser absoluto a la vez, ¿verdad? Sí. Y un absoluto no necesariamente es el relativo, puede Sí, ser el extremo del dominio. Sí, ajá, podría ser el punto Sí. Entonces esto es lo que va a hacer con este problema. En este problema vamos a tener un extremo relativo que sí va a ser absoluto, pero otro extremo absoluto que no va a ser ningún extremo relativo. Ahí que es una pequeña variación, cambié un poco el intervalo en el problema, lo cambié a 3. Pueden hacerlo ustedes con 2 y luego me comentan cuál es la pequeña diferencia. Entonces ahí lo que necesito hacer es identificar los candidatos a extremos absolutos. Entonces, los únicos candidatos, los únicos que pueden entrar aquí son los números críticos y la frontera del intervalo. Y esto es un poco confuso porque si solo me refiero a extremos sin decir absolutos y relativos, me estoy diciendo solo al extremo del intervalo. Entonces de entrada ya siempre vamos a tener menos 2 y 3. Entonces ahorita voy a derivar y encontrar números críticos para ver si hay otros candidatos. O en caso no hayan números críticos, puede que les suceda de que el extremo absoluto solo ocurra en cada extremo del intervalo. Uno de ellos es el máximo y otro es el mínimo. Entonces ahorita digamos derivo esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Sí, menos 4x. Aquí vale la pena factorizar esta función. ¿Cómo la factorizaría? Tengo un factor común de 4x. ¿Sí? Y si quieren la pueden factorizar más, como 4x por x menos 1 por x más 1. Pero aquí es evidente cuáles son los números críticos. Y ahorita van a ver la diferencia. Como no estoy encontrando extremos relativos, no necesito hacer el diagrama de signos para determinar dónde la función es creciente y decreciente. Sí, eso es todo. Entonces, ¿cuáles números críticos tenemos? 1 menos 1 y 0. Sí. Y los otros candidatos, los extremos. Entonces ya ahorita lo que hago en este último paso es algo bien mecánico, evaluando y comparando. Ahora vamos a ver aquí que aunque no hagamos el análisis de creciente y decreciente solo por intuición, viendo dónde están las posiciones relativas de estos puntos, uno se puede animar a hacer la gráfica. Entonces generalmente como uno acostumbra a hacer la comparación, es que uno empieza el valor de x más pequeño, menos 2, y uno va evaluando en los más grandes, de menor a mayor. f de 0, f de 1 y f de 3. En el ejercicio que tienen en el documento que les di, solo habría aquí un f de 2.
Y eso lo hice para que miren, digamos, cómo son de sensibles estos problemas. Si tienen un máximo absoluto en un extremo del intervalo, media vez aumentan su dominio, ese deja de serlo. Entonces esos son máximos muy sensibles, pero si tienen un máximo absoluto en un extremo relativo, ahí no importa que sigan aumentando el dominio, puede que ese se mantenga como extremo absoluto. Entonces aquí es igual f de menos 2. 16 menos 8. Entonces aquí tengo que esto es igual a 8. ¿A qué es igual f de menos 1? Algo que no es 24 esto. Ah, no, sí es menos 8, sí, porque es un cuadrado. F de menos 1 es igual a 1. Sí, menos 1, usted es igual a menos 1. Ya que es igual f de 0. 0. Entonces este ya no puede ser ningún extremo absoluto, porque tiene uno más pequeño y tiene uno más grande. Entonces continuemos ahora con f de 1. F de 1 sigue siendo igual a menos 1. Y ahora f de 3 es igual a, yo creo que 81 menos 18. Entonces claramente este es el más grande, esto es como 63. Entonces solo introduje esta pequeña variación, porque con el f de 2 hubieran encontrado 8 y hubieran encontrado el máximo absoluto compartido por dos puntos diferentes. Entonces aquí en este caso hay un máximo absoluto. En x es igual a 3 y es igual. Sí, y un mínimo absoluto compartido. Entonces el mínimo absoluto es menos 1, pero este está en dos puntos. X es igual a menos 1 y x es igual a 1. Entonces esto sería todo. Como les decía, la gráfica no es parte del problema, pero como tenemos tantos puntos, nos podemos animar a hacer esta gráfica. Y sabemos un montón sobre cómo es esta gráfica. Es una función de grado 4, es una función par. Entonces empecemos. F de menos 2 es 8. Estaría más o menos por aquí. 1, 2 y menos 3. Luego vamos a bajar a menos 1. Entonces este menos 1 va a estar bastante cerca. Tal vez el 8 lo pongo un poco más arriba. O el que sí se nos va a ir hasta arriba es el 63. Entonces en f de 0 tengo estoy cortando el origen, luego bajo a menos 1, luego aquí en 2 puedo especular que voy a pasar también por 2,8 y este 3 es sumamente alto. Entonces, ¿cómo se les ocurriría completar esta gráfica? Sí, ajá. ¿Sí? Sí, es como un palo de golf, como no sé, como la suela de un zapato. Entonces, obviamente este es el máximo absoluto y observen que aquí está el mínimo absoluto. Y aquí, como pueden ver, Y esos tres son relativos. ah, sí, estos tres serían relativos. El menos 2 y el 3. ¿Por qué no los usan? Ah, es que eso es bien arbitrario. Porque son del dominio, entonces siempre tienes que evaluar de que tus máximos son mínimos. Ah, no, es que ella preguntó, digamos, por qué aquí no podía ser menos 5 y 10 o menos 20 y 30. Entonces este intervalo cerrado es bien arbitrario. Tienen que ser arbitrarios. De que puedo escoger cualquiera y no hay ninguna justificación. Ahora va a haber un problema donde sí voy a poder justificar, digamos, por qué el intervalo cerrado va a ser ese. Entonces aquí pueden ver de que hay tres extremos relativos y lo único es que estos tres extremos relativos, para encontrarlos tendría que hacer el análisis decreciente y decreciente, pero aquí con esta gráfica me puedo animar a ver aquí como que la función es decreciente y creciente. Entonces aquí tendría un mínimo, aquí decreciente y creciente, aquí tendría otro mínimo y este tiene que ser un máximo relativo. Pero si quisiéramos ser más correctos, podemos utilizar o una segunda derivada o hacer el análisis de signos. Entonces estos son mínimos y el 0 es un máximo.
Y ese es un máximo relativo bien extraño, porque uno no acostumbra a tener el valor 0 como un máximo relativo, pero sucede. Muy bien, y viene este segundo problema, que ¿Cómo así? Extremo, relativos. máximo y mínimo. La palabra extremo quiere decir máximo y mínimo. Sí, también, pero si no le pongo apellido, solo es la frontera del intervalo. Entonces hay veces que hasta prefiero mejor decir la frontera del intervalo al extremo, a los extremos del intervalo. Entonces aquí va a haber una pequeña variación en este problema. Aquí posiblemente hay una justificación de que por qué estoy restringiendo el dominio a 0 a 2 pi, porque aquí tengo todos los ángulos del círculo unitario y esta función va a estar repitiendo sus valores cada 2 pi. Entonces aquí tengo 4 seno de 2x. Una cuestión, ¿cómo graficaríamos esta función? Porque si graficamos esta función, podemos ya encontrar los extremos relativos, incluso los absolutos. Incluso sabemos algo de las funciones seno y coseno. Digamos, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el rango de esta función? De menos 4 a 4. Y sabemos de que hay más de algunos ángulos de seno que van a tener menos 4 y 4. Entonces, una respuesta rápida es que el máximo absoluto es 4 y el mínimo absoluto es menos 4. Porque estamos usando el rango de la función. Ya. Pero si, digamos, quieren saber dónde están, entonces podemos hacer algo. Podemos hacer el análisis de derivadas, pero también podemos hacer la gráfica. ¿Por qué no tratamos de hacer la gráfica de 4 seno de 2x, pero la hacemos con... porque sabemos que seno siempre está entre menos 1 y 1. Pero es por el dominio que nos dieron, porque si hubiéramos restringido el dominio, tal vez de 0 a... sí, sí, de 0 a... Sabemos que es muy bajo. Sí, tal vez de 0 a pi medio, si hubiera sido el rango solo de 0 a 4. Sí, puede pasar. Entonces, miremos aquí ahorita qué pasa. Tratemos de graficar seno. Y ahorita voy a empezar con seno de x entre 0 y 2 pi. Entonces sabemos que esta función está entre menos 1 y 1. Entonces es igual a 1 en pi medios. Voy a exagerar un poco la escala. Luego es 0 en pi. Y luego en 2pi va a volver a ser igual a 0. Y aquí tengo 3 pi medios. Y lo que sabemos de la función seno, la función original sin ningún alargamiento ni ninguna compresión, es que su máximo absoluto está en pi medios y su mínimo absoluto está en 3 pi medios. Entonces, ¿cómo puedo graficar 4 seno de 2x? Puedo alargar hasta 4 y menos 4. Entonces, si alargo, esta es mi gráfica, sigue pasando por los mismos ceros. Pero mi periodo no se duplica. Ajá, sí. Aquí solo grafiqué 4 seno de x. Entonces, lo que está pasando aquí es que como grafico un seno de 2x. Se comprime. Es que son las transformaciones que habíamos visto al principio del semestre, que una función f de cx te comprime la función horizontalmente, mientras que c de f de x te alarga verticalmente. Entonces esta comprime horizontalmente y esta alarga verticalmente. Y algo que es muy válido cuando empecemos a meternos más y más en el tema de graficado de curvas, se vale hacer gráficas con alargamientos y compresiones y desplazamientos, y luego con la gráfica pueden responder, si la función es creciente aquí, es decreciente acá, y la gráfica es una justificación correcta
Y es igual de equivalente que hacer todo el análisis de los números críticos y de concavidad y todo eso. Entonces es un criterio válido. Bueno, esta función sigue estando de 0 a 2pi, entonces en realidad lo que vamos a ver aquí es que esta la tendría que haber graficado hasta 4pi, pero por lo menos ya tenemos una idea. Entonces, como le estamos comprimiendo a la mitad, sí. Entonces en realidad esta función va a tener su máximo en pi 4 y va a tener su primer cero en pi medios. Entonces aquí voy a tener pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos o pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos y 2 pi. Entonces ahora mis ceros no van a estar ni en pi ni en 2pi, sino ahora van a estar a la mitad. Entonces 3 pi cuartos, este es donde ahora voy a tener mi mínimo absoluto, paso aquí a 0, paso aquí a pi, pongamos aquí 4 y pongamos aquí menos 4, 0, mínimo y otra vez 0. Ahí estamos bien. Bueno, esta no se observa mucho, pero porque esta escala en realidad voy a seleccionar un pi medios un poco más alejado, pero esta está comprimida a la mitad. Entonces, solo con ver esta gráfica. Es como decir que tengo 2 veces 0 en un mismo espacio de 0. Sí, ajá. Sí, esta es una función que va a tener periodo de pi en vez de periodo de 2pi. Solo con ver esta gráfica, en dónde está el máximo absoluto. En un cuarto. Ajá. Entonces el máximo absoluto es 4 y este está en 2 puntos. Pi cuartos y 5 pi cuartos. ¿Y pi cuartos más pi pues? Ajá, pi cuartos sí, porque vas repitiendo el periodo. Muy bien, me gusta esa idea de. Y el mínimo absoluto, ¿cuál? 3 cuartos, luego 3 cuartos. Pi. Ajá, es menos 4, ajá, está en x, 3 pi cuartos y 7. Entonces, esto es válido. Pero digamos, me pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo se hace esto con derivadas? Se puede hacer también con derivadas, se puede hacer encontrando las derivadas, números críticos y evaluando. Y aquí van a ver que este ejercicio es un poco más tedioso, pero se puede hacer. Entonces, calculemos la derivada de g de x. Por el coseno de 2x multiplicado por 2. Sí, que esto es igual 2 por coseno de 2x. Entonces tengo que encontrar cuando esta derivada es igual a 0. Y aquí es cuando se complica un poco, porque tengo que resolver esta ecuación trascendental. Las trascendentales son de resolver ecuaciones donde aparecen funciones trigonométricas o funciones exponenciales. Al final se llaman trascendentales porque si uno quiere aproximarlas con un polinomio, uno necesita derivar infinitamente. O digamos tenemos que resolver esta ecuación no polinómica. Entonces tengo que encontrar ahorita cuando coseno de 2x es igual a 0 y esto es lo difícil. Pero puedo sacar coseno inverso de... Sí, coseno inverso de 0, pero hay que recordarse que el coseno inverso es una función, entonces solo te va a dar un valor. Pero como esta es una ecuación trigonométrica, van a haber varios puntos donde coseno es igual a 0. Es que yo creo que ahí sería coseno inverso de 0 partido 2 es igual a x. Ah, sí, pero entonces solo te va a salir un ángulo, te va a salir el pi medios, el pi cuartos, pero luego como te sale el 5 pi cuartos, entonces... Y por eso es que coseno inverso solo te da pi medios, pero no te da el 5 pi cuartos, entonces muy bien. ¿Sí? La derivada no es 8 coseno de... Ah, sí, 8, sí. Me faltó multiplicar por 4. Muy bien.
Pues voy a poner aquí un teta solo para no confundirlo con el 2x. Coseno es igual a 0 cuando tenemos ángulos de 90 grados, 270 grados, 450 y ese otro de 540 y sí, ajá. Entonces, como esta es una función trigonométrica, aquí hay múltiples soluciones, de hecho hay infinitas soluciones. Entonces, como coseno de teta es igual a 0, aquí quiere decir que 2x tiene que ser igual a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Aquí tal vez estoy un poco incorrecto con la notación, pero esto es más fácil que si hago un más menos. Entonces, muy bien. Ahora, para encontrar los números críticos tengo que dividir 2x dentro de 2. Entonces observen que aquí me están saliendo pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos. Vamos a tener que evaluar la función original en pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos. O una pregunta que les tengo, si tomo también en consideración 9 pi dividido 4 o ese lo descarto. Sí, este ya se salió de 2 pi, entonces este está descartado. Entonces luego me van a decir qué prefieren, si la gráfica con traslaciones y compresiones y alargamientos o todo este análisis. Bueno, ahí por eso es que les doy dejo el problema abierto para cualquier forma. Ahora, yo creo que en Mate 101, en el tercer parcial, les tocó hacer varias gráficas de estas. Y lástima que no se me ocurrió aquí poner un +1 porque hubiéramos hecho una traslación horizontal y entonces ahí el rango ya cambia de -3 a 5. Entonces ese es un bonito problema porque si uno hace todo este análisis, qué tedioso, pero con la gráfica, bueno, solo la muevo a -3 y 5 y los máximos y mínimos absolutos siguen estando en los mismos lugares. Entonces observen, tengo estos 4 puntos, pero también tengo que agregar 0 y 2 pi porque estos son los extremos del intervalo. Entonces es sumamente tedioso así. Y aquí afortunadamente les escogí, digamos, ángulos que van a tener, solo son múltiplos de 90 grados, si no, Dios mío, este problema. ¿Y cómo nos tenemos que sacar un coseno de 67? Tenemos que aprendernos todo. Vamos a ver ahorita solo voy a escribir las evaluaciones. Y luego vamos a ver que vamos a tener un poquito de suerte, porque como todos estos ángulos los multiplicamos por 2. Entonces, bueno, aquí es igual f de 0, 4 por seno de 0. Entonces este es 0. ¿Cómo encuentro f de pi cuartos? Y voy a escribir yo creo que es G, aquí tendría que usar G porque estamos trabajando con G, pero esto no cambia en nada el problema. Muy bien. Entonces aquí es igual G de pi cuartos. 4 seno de pi dividido 2. ¿Y esto aquí es igual? Eso sí no, seno de 90 grados aquí es igual. Sí, a 1, entonces esto es igual a 4. Ahora el 3 pi cuartos puede parecer intimidante, pero recuerden que tienen que doblar el ángulo. 4 seno de 3 pi medios. Y este aquí es igual. Este es el que está debajo de 180 grados y es vertical. No, es -1 porque es 270. -4. Entonces vamos a ver aquí. Andrés ha estado callado. Ahora Andrés le va a preguntar el de 5 pi cuartos. Aquí tengo 5 pi medios y en Mate 101 vieron un truco para ver cómo escribir este ángulo en términos de otro ángulo que es equivalente. Sí, se le resta 360 o 2 pi, que es lo que se conoce como el ángulo terminal. ¿Qué hago después de eso? ¿Le resto 2 pi?
Sí, es que al restarle 360 este ángulo está complicado, porque este ángulo es, digamos, es 450 grados, pero lo que pasa es que 450 grados, si le resto 360, me queda 90 grados. Entonces la idea es que hallo el ángulo terminal. Es 1 también, o sea, es 4. Ajá, 4. Y observen qué es lo más curioso. Estamos haciendo toda esta evaluación tediosa para llegar a la misma conclusión que teníamos con la gráfica, pi cuartos y 5 pi cuartos. Ahí es donde tenemos nuestro máximo absoluto. Entonces aquí lo que... Si yo saco el seno de un ángulo terminal es con el resto del menos. 360, sí. Y eso es equivalente. Es equivalente, sí, porque seno repite sus valores cada 360 grados. Entonces aquí tengo 7 pi medios, estos son como... Sí. Entonces 7 pi medios menos 4 pi medios es igual a 3 pi medios. Y este es igual a menos 4. Entonces hicimos todo esto solo para concluir, bueno, aquí hay un máximo absoluto, aquí también, y aquí están los mínimos absolutos. El mínimo absoluto está en 2 puntos. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿qué prefieren? ¿Esto o la gráfica? La gráfica ahí. Cuando llegamos a la parte de gráficas voy a estar insistiendo mucho con rotaciones, reflexiones y traslaciones para las funciones trigonométricas. Y también en algún momento resolver ecuaciones trigonométricas, porque ya Daniel en la hoja de trabajo 9 les puso un problema bien bonito, graficar coseno de x más seno de x. Entonces es un problema bonito porque el rango ya va a estar en menos 2 y 2, pero esos máximos van a ocurrir cuando tangente sea igual a 1 o menos 1 y ahí se van a entretener haciendo ese análisis y ahí sí va a costar hacerlo un poco con rotaciones y traslaciones, pero hay personas que son tan buenas para graficar que saben sumar funciones gráficamente, saben sumar seno y coseno. Lo que vas viendo los extremos relativos de cada seno y coseno y uno pone seno y coseno a la par y ahí va subiendo en esos puntos críticos. Entonces ahí te va saliendo la gráfica. Es una técnica bien bonita, pero no sé si me va a dar tiempo de hacer ese problema. Porque lo que pasa es que les quiero dar varias herramientas porque no quiero mentalizarlos a que, bueno, para graficar una función tengo que hacer estos 6 o 13 pasos como que fuera un manual de... Y no, la idea es ver, digamos, bueno, esta información, esta función tiene asíntotas o no, es par o impar, es polinómica, es trigonométrica, y aprovecharnos de lo que hacemos de esas funciones para no hacer tanto análisis, porque entre tanto análisis uno se pierde. Esta función me gusta por lo siguiente. Aquí, primero que todo, puedo usar el método, digamos, este método para encontrar extremos absolutos o no. Sí, inicialmente no, porque no tengo un intervalo. Pero ahora la pregunta que les tengo es, bueno, esta función posiblemente tiene un dominio, porque es una raíz cuadrada y las raíces cuadradas se definen para números negativos. Sí, entonces el dominio de esta función va a consistir de todos los números tales que... O sea, va a ser de menos 4 a 4. Y incluyendo esos dos. Entonces bien, a pesar de que no les doy un intervalo, podemos utilizar el método de los extremos absolutos porque el dominio de esta función, por curiosidad, resulta ser un intervalo cerrado. Entonces t al cuadrado tiene que ser más pequeño que 4 y aquí tenemos el dominio, 4 al cuadrado y t tiene que estar entre menos 4 y 4, entonces en realidad tenemos un intervalo cerrado. Entonces ahora vámonos este es otro problema que pueden graficarlo. Si saben que esto es la parte superior de un círculo, se fueron. Pero entonces hagámoslo con este método de los números críticos.
Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los números críticos de esta función? Primero, ¿cuál es la derivada? Un medio. Ajá, un medio. De paréntesis 16 menos T2, pues T elevado al cuadrado, ajá. al cuadrado. Cierro paréntesis y todo eso elevado a menos un medio. Y Ajá. como 2T negativo. Sí, menos 2t, ajá. Entonces todo esto lo puedo escribir de manera muy bonita como menos t dividido la raíz cuadrada de 16 menos t al cuadrado. Ajá. Entonces aquí van a ver que esta función tiene un numerador y un denominador, y el denominador en algún momento se hace igual a 0. Entonces aquí tengo dos tipos de números críticos. Unos para los cuales la derivada es igual a 0, y aquí estoy adelantándome, tengo que encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es la derivada igual a 0? Cuando el numerador es igual a 0. Entonces, aquí tengo un número crítico, t es igual a 0. Pero tengo otros. Cuando la derivada no existe. Entonces, cuando la derivada no existe. Vean, Sea mayor a 4. también, o sea, pero digamos cuando la derivada no existe, pero el valor de la función sí existe. Tal vez para hacer más. Tenemos que ver cuándo el dominador se vuelve 0. Sí. Y el otro, porque hay otro punto donde también. A los extremos. Ajá. Aquí, por pura suerte, esta función se hace 0 exactamente en los extremos del intervalo. Entonces aquí tenemos mucha suerte, porque para los máximos absolutos, si no hubiéramos hecho este análisis, no hubiera afectado en nada nuestra respuesta. Entonces hay veces que uno tiene un poco de suerte. Entonces luego lo que tengo que hacer es que tengo que evaluar y comparar. Inicialmente tenía 5 candidatos, pero estos están ya repetidos. Sí. Entonces solo necesito encontrar h de menos 4, 0 igual. Sí. Ah, muy bien. Sí, ahí estamos. Entonces h de menos 4 es igual a 16 menos 16. Entonces, como pueden ver, este método en cierta forma es más fácil que el de los extremos relativos. Lo único complicado que siento aquí es la evaluación de funciones, que en algún momento se puede volver tediosa y es así como que, bueno, mejor saquemos la calculadora. Pero fuera de esto, este es un método muy directo, pero siempre, digamos, con la observación de que si pueden graficar la función con técnicas elementales de graficación, háganlo. Mi idea no es restringirlos en la solución de problemas. Entonces el mínimo absoluto está en 2 puntos. ¿Y cómo se miraría esta gráfica? Estamos en menos 4 y en 4. Aquí, como es un círculo, esto me tiene que quedar, digamos, equidistante. Entonces aquí, como la derivada no existe, vamos a ver de que aquí tenemos estas famosas tangentes verticales. Entonces las funciones raíces cuadradas, digamos, tienen un crecimiento muy súbito. No pude pasar por 4. Sí, porque lo que pasa es que podía haber pasado por ahí, pero entonces el círculo ya no me queda tan suave. Entonces observen que si hacen la gráfica del semicírculo superior, llegan más fácil a la respuesta. Ahora, Cristian, tú eres Sí. pregunta. Ajá. En el que nosotros dijimos que era el máximo absoluto ahorita, no hubiera sido más menos 4, lo sacamos de la raíz cuadrada. Es que aquí solo estamos restringiendo para que esta sea función. Así es que hay otra restricción para extremos absolutos. Solo aplica para funciones. Si tenemos relaciones, ya el argumento se vuelve muy complicado, porque la función tendría 2 valores, un valor máximo y un valor mínimo absoluto. Entonces es bien raro decir que una función
tiene tanto el máximo como el mínimo en un mismo punto. Entonces eso no puede pasar porque eso solo es para funciones, ¿sí? La constante tiene sus valores máximos en distintos Sí, pero digamos es en diferentes puntos, pero no tenemos que un solo punto tenga aquí el máximo y luego tenga aquí el mínimo. Sí. En todos, sí. Sí, pero es que ahí es porque el valor funcional del mínimo y del máximo coincide. Incluso hay personas que no les gusta esa definición de desigualdad, de mayor o igual, que dicen, no, este no es máximo y mínimo, la función constante no tiene ni máximos ni mínimos, porque si no uno llega a un caso bien extraño. Entonces yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Si quieren podemos hacer el último problema. El último problema no es difícil. Entonces solo hagamos este y terminamos. Sí, bueno, los que quieran irse pueden irse, pero solo va a ser su... ¿tienen clase todos? Entonces, bueno, ahí sí que... Les voy a poner este último problema aquí para que lo miren, para que miren la solución en el video. ¿Sí? Es que este está fácil, nos vemos a ver. Este es sumamente fácil. Adiós. Adiós, de nada. Adiós. Sí, es que hoy no puedo hacer tanto en esta clase porque el corto me tardaba un poco más. La segunda pregunta del corto, en la sección anterior, ya les habían dicho desde bueno, tengo que calcular el diferencial. Si se hubiera arrancado como así es diferencial. Pero lo bueno, como el problema era más difícil, calcularse lo del volumen usando carbónicos y diferenciales, hay unos extras. Muy bien. Adiós. Adiós, Andrés. Adiós. Adiós. Ana Gabriela Salazar.